Bienvenidos a nuestro podcast Reventando Burbujas. En el episodio de hoy traeremos un tema que ha estado últimamente muy en tendencia en las redes sociales, el contacto cero. También aprenderemos su importancia, cómo hacerlo y lo beneficioso que es para nuestra salud mental. Empecemos. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, Asdrúbal, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, ¿Qué te parece, excelente. qué te parece este tema de contacto cero? Mira, es un tema que no es nuevo. No, Tiene muchos años existiendo, pero creo que de un tiempo para acá ha sido como muy en tendencia en las redes sociales este gran título, el contacto cero. sí, yo creo que en los últimos años hemos visto un gran auge de todas estas cosas mentales, se está hablando de salud mental, lo que me parece fabuloso y, y yo creo que, claro, el contacto cero es una de las herramientas que nos proporciona quizás la psicología, no sé, para poder resolver algunas relaciones interpersonales y por eso es que yo creo que se está haciendo muy en tendencia ahorita. Pero hay que tener mucho cuidado con este término contacto cero porque no siempre lo que hacemos es un contacto cero. A veces, muchas veces lo utilizamos como manipulación para la otra persona. Entonces hay que poner en una balanza y tener muy claro qué es el contacto cero. Sí, y yo creo que también es algo muy personal, Sí, porque, por ejemplo, si tú decides aplicar esta técnica, realmente tienes que aplicarla bien, con todas las de la ley. O sea, no es que, ay, ¿sabes qué? No le voy a, como tú lo dices, o sea, como una manipulación. a eso le llamamos la ley del frío y el calor, ¿sí? Psicológicamente, e investigando un poco para este podcast, nos hablamos que hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando, por ejemplo, una amiga te aconseje, no le copies para que veas cómo se va a interesar en ti. Eso no es contacto cero. No. Eso es el tan frecuente como decías, cópiale por 21 días y el día 22 deja de copiarle. Tampoco es contacto cero, esa es la ley del frío y el calor. Cuando el calor es, te envío mensajes repetidamente por 20 o 16 días, como están esas teorías por internet, y el día 17 dejo de contactarte, el cerebro de la otra persona se pregunta, ¿por qué dejó de escribirme? Y ese sería la parte del frío. Y la otra persona te copia porque su cerebro siente la necesidad de saber de ti. Ahí no hablamos de contacto cero, sino hablamos de una manipulación. Tenemos que tener mucho cuidado también con este tipo de prácticas. Fíjate, yo tengo el concepto de lo que es el contacto cero y pues te lo quiero leer como para que comparemos con eso Sí. que estás hablando. Y dice que el contacto cero es una técnica de manejo de relaciones interpersonales que implica cortar todo tipo de comunicaciones y contacto con alguien, ya sea una expareja, un amigo o incluso un familiar. Esto se hace para evitar el dolor emocional y psicológico que puede causar una relación tóxica o abusiva. Sí, mira que el O contacto sea, que cero, está totalmente en contra con lo que tú dices. exacto, entonces hay que tener mucho cuidado cuando digamos no es que le estoy aplicando el contacto cero para que se interese más en mí, no. O sea, el término no es ese, el término es manipulación hacia la otra Claro. persona, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo Mucho de cuidado con práctica. esos términos que están utilizando, que eso no es contacto cero, eso es una manipulación directa de la persona que está Sí. tratando de cortar comunicación Sí, con otro. exacto. Mira que también investigando para este tema dicen que hay ciertos tipos de patología o de personas que no pueden realizar este tipo, que no pueden realizarlo, imagínate, que no pueden realizar este tipo de prácticas, vamos a decirle como el contacto cero, que son las personas narcisistas. Ellos Mm. no lo hacen, sino lo pueden utilizar solo de nombre, sino que lo hacen es por manipular a la persona que tienen a un lado, diciendo, hey, me alejo Wow. de ti, me estás haciendo daño. Entonces, lo que hace la otra persona es sentirse mal, pero yo como con mi ego y todo me siento mejor, entonces hago sentir como en inferioridad a la otra. Entonces, el contacto cero, perdón, a nivel de psicología hay que tener mucho cuidado con esto. Como dice la teoría, es cortar completamente esta relación con personas que nos están haciendo daño tanto mentalmente como físicamente. Entonces, hay que tener Claro. ese cuidado, Asdrúbal. Claro, y fíjate que lo podemos ver a diario, cuando sabemos de alguien que sufre una relación abusiva, que una persona pues
quizás le hace daño físico o psicológico, como tú lo acabas de decir, a otra persona y nosotros pensamos, oye, debe haber como una ruptura allí. Mira que es súper difícil, Asdrúbal, porque como lo acabas de mencionar ahorita, a veces estamos en unas relaciones donde nos convertimos en esa, que esa convivencia o ese estar contigo se convierte en una dependencia emocional. Claro. Y cuando el psicólogo te habla de contacto cero, es como cuando al drogadicto le quitas la droga, es Ah, decir, no, se volvió desintoxicarte. loco. Desintoxicarte. Entonces es que como tú dices allí en la teoría, o sea, es como vas a romper el contacto completamente, tienes que tener mucho cuidado porque es donde vienen las recaídas, así como una dieta, como es una Claro. desintoxicación mental para sentirse tú bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Volver, ejemplo, si fuera una dieta, volver a comer esa comida tan rica que tanto nos hacía daño. Si es droga, pues volver a caer en esa droga. Entonces, en este aspecto de Esa contacto sensación cero, que te causa. exacto, es la sensación de esa persona que se está desintoxicando de esa droga que es la de estar dependiendo emocionalmente de alguien. Claro. Fíjate que también nos habla aquí en lo que investigamos, nos habla un poco de la importancia del contacto cero y dice que en primer lugar puedes ayudarnos a recuperarnos de una relación dañina. Si seguimos en contacto con alguien que nos ha lastimado, podemos continuar experimentando dolor y sufrimiento, lo que puede prolongar nuestro proceso de sanación o incluso que no llegue. Exacto. Además, el contacto cero también nos permite establecer límites saludables a nuestras relaciones y protegernos de futuras situaciones tóxicas. O sea que el contacto cero no hay que satanizarlo tampoco. No, De hecho, de que por siempre de tu vida te veo y no. Muchas técnicas de este contacto cero, como lo acabas de leer, mira que lo acabas de decir, puede ser una previa para sanar una relación que estás en este momento. Dice, vamos a claro, hacer este contacto cero, sanémonos y luego si estamos sanos, pues volvemos. O sea, tampoco claro. es que es el extremo de los extremos, pero hay que tener No, y que mucho también, cuidado. también existe personas eh, que no les gusta mucho esto de contacto cero. O sea, y realmente hay que hacerlo parte, porque si no, tú no sanas. O sea, si Exacto, estás ahí constantemente, es porque tú no sanas. Pero ahí tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. Las personas narcisistas no lo no, pueden hacer. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una persona que tiene estas características, que son narcisistas, tienen que tener mucho cuidado cómo se manejan porque lo más importante es tu salud y tu exacto. bienestar. ¿A Asdrúbal le han aplicado el contacto cero o lo has aplicado? Yo lo he aplicado. A mí, yo lo he aplicado y me lo han aplicado. Y Yo lo he como yo aplicado. lo he aplicado, yo respeto a la persona que me lo aplica. Porque si necesita sanar para poder volver a hablar con él no solamente puede ser que no me lo aplique directamente a mí, sino a su círculo social. Y esté yo en ese círculo social, muchas veces nosotros tampoco respetamos porque lo vemos como lo acabas de decir al inicio del programa. Lo dicen, no, es que él es un egoísta, pero él necesita sanar. Y si él necesita sanar y me aplica, porque me lo han hecho, el contacto cero que hago yo, no es que no tenga interés en esa persona, pero si ella quiere sanar, lo mejor es que yo también me aleje. No insistir y insistir e Claro, insistir. Es porque todos hablamos de que, ay, si yo te aplico el contacto cero, pero ¿qué pasa con la otra persona? El que está del otro lado opuesto. claro, pero lo que pasa es que ahí ya ese no es, o sea, yo lo he dicho siempre y lo que los demás piensen de mí no No es es asunto mío. exacto. Y lo más importante, aunque sí quizás sonará egoísta, pero no lo es. Nuestra prioridad es, la prioridad de nosotros siempre va a ser nuestro bienestar y nuestra salud mental Sanar. y sanar. Entonces, si yo lo hago, porque yo te digo algo, menos mal que me lo preguntaste, porque yo lo he aplicado y recientemente con relaciones familiares que no son tan fáciles, porque quizás a un amigo, a un conocido o hasta a una misma pareja es fácil. O sea, Fácil entre entre comillas, comillas, ¿no? sí. Entre comillas es fácil porque aunque sí hay rupturas dolorosas, rupturas de amistades, rupturas amorosas que son dolorosas, pero son cosas que trascienden y que pasan, ¿no? Y que aunque sí dejan una marca, eh, pasan. Y como todo en la vida, el tiempo lo cura. Pero yo digo, ¿cómo? O sea, que es más complejo para mí cuando tú aplicas contacto cero con una familia. Sí, es súper Y a difícil. mí me ha tocado recientemente y yo te puedo contar mi experiencia. En este caso, pues, con un familiar que vive acá en la ciudad de Bogotá, eh, yo estuve cuando llegué, viví con estas personas y, y, y son personas familiares con las que crecí,
y con las que yo contaba y creía y quería profundamente, Imagínate. profundamente. O sea, es mi familia, es mi sangre. Y estas personas, para hacer el cuento Lo más largo, corto, corto y resumirlo, estas personas abusaron de mi confianza y abusaron de mi cariño, abusaron de mí y se convirtió en una relación prácticamente tóxica. imagínate. Una relación muy, muy dañina, donde el que estaba sufriendo y sintiendo dolor y sintiéndose usado era yo. Entonces yo decía, ¿pero qué hago? Es mi familia. Exacto. ¿Qué hacer, Yoli? Pues si era, como dices tú, no es de hablar egoísta, pero si tú no estás bien, al final nadie lo va a estar, ni ellos ni tú, porque si ellos también se estaban buscando en ti un beneficio Claro, y tú te sentías mal, entonces el día de mañana la relación no iba a funcionar. Mírate qué difícil es cuando tú aplicas este contacto cero a tu pareja y hay hijos de por medio. ah, no, imagínate, ya Es muy hizo otro difícil, nivel. es un nivel uno de los más difíciles. Busqué un poco esto porque tú le puedes decir a un amigo que tenga hijos, no, pero hazle Claro, contacto cero a esa persona porque te está haciendo daño mentalmente. Pero si hay claro, en la mitad hay unos hijos, el contacto cero no es que no se haga, sí se hace, ¿sí? Sino que los psicólogos recomiendan que por el bien del menor, el contacto cero sea solo a nivel de temas personales. Ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué quedó de tu vida? No. Y el contacto que van a tener sean mensajes o reuniones de frente a frente, sea solo para tocar temas del colegio, de manutención, de que hay una actividad en el colegio que tienen que ir los dos, más cuando traspase esos límites ya ahí no puedes acceder. Pero es muy difícil porque como la droga puedes recaer. claro. Entonces por eso nos dicen en la teoría, investigando, que el contacto cero es contacto cero. Cero. Redes Cero es sociales, todo. redes sociales, número de teléfono, evitar incluso frecuentar los mismos sitios, círculo de amigos, todo. Yo hice esto, yo. O sea, lo bloqueé a mi familia de todas las redes sociales, bloqueé todo contacto, no tuve ningún tipo de contacto y yo me di la oportunidad de sanar lo que había Exacto, vivido. Hasta hoy el día el contacto cero lo mantengo porque es que es muy difícil. Tú exacto. sanas, pero ¿qué pasa? Tú no estás seguro de si la otra persona realmente O aprendió o reflexionó. reflexionó. Y no es mi tarea tampoco Tampoco. averiguarlo. Entonces, yo prefiero mantenerme así. Y créeme que es duro, Jolly. Por lo menos yo lo viví en la parte familiar. La que tú cuentas creo que tiene un nivel más arriba porque hay hijos de por medio. Sí, exacto, pero mira qué fuerte. Y mira lo que acabas de decir, o sea, tú al día de hoy lo mantienes, Sí, ¿sí? señor. Hay personas que el contacto cero lo usan como una dieta, 60 días. No, o sea, no. 60 días de contacto cero y luego no hay, si me encuentro te saludo en una reunión No. y no sé qué. Pero hay personas que son un poco más radicales y van más allá. O sea, contacto cero Sí. es la persona prácticamente murió para mí. Sí, o sea, uno no le desea la muerte, Exacto. pero en mi mente esa persona no existe. Y yo todo lo suprimí, pero fui criticado, Julie. Es que lo que pasa es que las consecuencias del contacto cero es como también, como que te acabo de decir, siempre va a haber una crítica y siempre Sí, te van a decir de la manera egoísta. Fuiste sí. egoísta por esto y por esto. Pero ellos me estaban haciendo daño, sea físico o mentalmente. ¿Y quién pensó en mí en ese Nadie, momento? Nadie. Entonces, si nadie. yo no tomaba la decisión o esa persona que me hizo ejemplo a mí, ese contacto cero no tomó la decisión, no iba a sanar. Claro. Y yo te digo algo, he sido criticado por familias, o sea, he sido criticado por mis padres, por familias, por primos, por tíos, que han criticado esta acción que yo hice, pero yo digo también, o sea, nadie pensó en mí, en cómo me sentía yo y en cómo, o sea, todo lo que yo viví. Yo tampoco tengo que andar divulgando todo lo que yo pasé. Exacto. Porque fue algo que es para ti. Y además, ¿qué clase de persona seríamos si yo ando por allá malponiendo a una persona que indiferentemente a lo mejor tiene sus propias cosas Carga. mentales, Exacto. que no es mi deber ni divulgarlas, ni tampoco sanarlas, porque no Exacto. es mi tarea, o sea, esa es su tarea, esa es su obligación. Entonces yo dije, para mí lo mejor es el contacto cero. ¿Que se me vino una avalancha de crítica? Sí, Y va a pasar. y lo asumí y hasta el día de hoy lo asumo. Entonces, por eso, cuando decidimos este tema en preproducción, yo le dije, me parece genial que lo hablemos porque yo lo quiero hablar.
Exacto. Y yo quiero contar mi experiencia y lo sanador, beneficioso que ha sido. Y aunque sí me he encontrado con críticas, son más los beneficios que las cosas malas que he encontrado. Mira que cuando estábamos viendo este tema para hablar en este episodio, te comentaba lo de esto del lo de Ghosting. ghosting, que la diferencia es abrupta, ¿sí? Sí. Aquí el contacto es total, en el ghosting no, en el ghosting no hay un contacto, pero la otra persona sabe que yo estoy ahí y yo sé que esa persona está ahí. Y estamos ahí esperando. Entonces estamos ahí esperando como en una puerta que ni entras ni sales. Sí. Entonces, Creas una falsa esperanza. Entonces hay que tener también cuidado con esta práctica del ghosting porque no sabes el daño que le estás haciendo a la otra persona. Y si la otra persona ya te habló claro y te dijo, ejemplo, sea en una relación de familia, sea de pareja, Sea de cualquier sea de tipo. amigos. Relaciones interpersonales. Exacto, sea de amigos, porque mucha gente también el contacto cero lo llevas a la relación de pareja. Y la gente cree que es solo eso y no. O No sea, lo cuando a mí es. me preguntan de si yo lo he aplicado, yo digo, sí, claro, de familia. Yo lo he aplicado con amigos, lo he aplicado con esos ghosting también que Te uno han, sabe. te han Me han gosteado. ghosteado, sí, y mucho. ¡Ah! Y mucho. Ese es el próximo tema, hablaremos del ghosting. Mira que hay El una... ghosting en la vida de Yoli. y que, no, y a veces sin quererlo, Asdrúbal, también lo hemos hecho, el ghosting. Dar a uno una cierta esperanza o la otra persona malinterpreta tu forma de ser y esa persona se crea falsas Lo que esperanzas y pasa trae esto. lo que pasa, Yoli, es que tú no puedes controlar cómo los demás o perciban tus acciones o tus Exacto. palabras. Porque tú puedes decirle a una persona unas palabras muy específicas, pero quizás su narcisismo o su otras cositas que tengan por allí que revisar, no le permita entender que yo estoy siendo completamente claro y le estoy diciendo las Exacto. cosas. Y fíjate que te lo hablo, por ejemplo, con esta misma experiencia que les vengo contando de familia. Al final, ¿sabes qué desencadenó todo? Mi homosexualidad. Imagínate. Y yo soy abiertamente homosexual desde los 15 años. O sea, me lo vienes a hacer ahorita. Claro. Eh, 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 Y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. sino O que no sea, exteriorizaron eso. pero ¿qué pasa? Quizás yo no entendí que ella nunca lo aceptó. ¿Sí me Exactamente. entiendes? Entonces a veces también nos sesgamos por los sentimientos. Ujú. Los sentimientos nos pueden sesgar y hacernos creer una cosa que realmente no No es. es. A mí nunca me aceptaron, a mí nunca me quisieron, nunca me realmente sintieron algo por mí. Les importaba más mi orientación sexual. Imagínate. Mira que este contacto cero, aunque no es una práctica de ahorita, tiene muchos años. Y Sí. decían muchos psicólogos que estaba viendo para investigar para este podcast, que decían desde siempre ha existido eso de que a la culebra hay Claro. que matarla por la cabeza. Eso es el contacto cero. Ah, Eso es el bueno, contacto cero. ya A la culebra hay sabemos. que matarla por la cabeza es el contacto cero. Qué Pero buena. existe una vertiente que es lo contrario a ese, el contacto choque. Y hay que tener Ah. mucho cuidado, puede ser otro tema que hablaremos, pero yo creo que para este tema, Pero dame una breve para este tema sí creo resumen. que tenemos que traer a alguien que nos guíe, porque el contacto de choque, como lo dice, o sea, si eres drogadicto, drogate hasta el final, hasta que te repugne. Entonces puede ser muy dañino porque puedes volverte una persona muy tóxica si no lo sabes controlar. Claro. Entonces está el contacto cero y el contacto choque. Son las dos vertientes distintas que ahorita se están manejando mucho en psicología, pero tienen que saberse manejar muy bien, tanto una como otra, porque si tú no estás preparado para desintoxicarte, la recaída puede ser peor. Wow, yo no sabía de ese contacto choque. No lo he aplicado nunca. No, yo tampoco. Pero a veces sin querer lo podemos aplicar, Asdrúbal. Ah, ok. Si nos seguimos manteniendo en esa relación que sabemos que es dañina, y estamos ahí, porque Hasta hasta acabarlo. abajo, y era que, Se nos acabó el amor de tanto sí, usarlo. exacto, y le damos que llega un punto en que tú dices, no, pero es que ya no puedo ni verlo, porque ya te obstinaste, o sea, fue tanto de saber que estaba mal, pero seguías y seguías Claro. ahí, que eso lo llaman el contacto choque. Ah. Pero ese tema sí hay que traerlo y ampliarlo mucho, Sí, mucho, es sumamente delicado. porque es muy Es muy delicado. delicado, se te puede salir de las manos. Y el contacto cero también, Asdrúbal, se te puede salir porque la recaída puede ser peor. Es como las dietas, el efecto rebote. No, pero uno tiene que tener fuerza. No. Sí, pero es A que todos no, los que nos escuchan y los que nos sí, ven, esto es algo de voluntad. O sea, como las dietas. esto es algo de voluntad. Hay que ser bien consistente con lo que hacemos, bien coherentes. Porque si, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero
si tú tomas una determinación y tú dices, bueno, hasta aquí, ya, contacto cero, comienza a partir de aquí, de este momento. No es que O sea, empiezo el próximo lunes, ¿no? exacto. No, no es que, no, y no es que, no, lo borro de aquí, pero lo dejo aquí. O sea, Exacto. Y guardo el número en las ajá, noticas, en el blog de notas. ajá. No, lo dejo, lo dejo por acá, lo bloqueo en Facebook, pero lo dejo en Instagram. Lo bloqueo Exacto. en el WhatsApp, pero lo dejo por acá. O sea, no. O es cero, que es total, o no es nada. Bueno, Porque entonces ahí ocurre lo del ghosting, exacto. que Es una línea muy fina. dejas ahí como una esperanza para que algún día, no, o sea, yo te digo sinceramente, contacto cero es cero y se elimina y se bloquea y ya, y Mira se que muchas acabó. personas que aplican el contacto cero son muy criticadas, tanto como tú lo decías, por decirles egoístas, y también son muy criticadas porque de una manera u otra entran como en una etapa de duelo y tienen que hacerlo, Asdrúbal. Claro. Porque tú dices, ay, sí, pero entonces si tú fuiste el que tomaste la decisión del contacto cero, ¿qué haces quejándote y llorando por las esquinas? No, Ey, pero es que eso no yo tiene tomé la nada. decisión porque yo quiero sanar, pero igual yo tengo un duelo de pareja, de familia, por eso, porque como nos hacemos expectativas o estamos sesgados por los sentimientos que tú dices y darnos cuenta de muchas cosas, eso trae un duelo y trae una tristeza Claro. detrás. Fíjate lo que decía acá en lo que investigué. Decía, es importante mantener el contacto cero, incluso cuando la tentación de volver a comunicarse sea fuerte. Esto significa bloquear a la persona en todas las redes sociales, borrar su número de teléfono, evitar cualquier tipo de encuentro casual. También es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos brinden amor y cuidado en este momento difícil. Sí. Y es lo que tú dices. O sea, ¿de qué vale de que yo me rodee de una persona que me va a estar criticando y me va a estar diciendo, pero deja de llorar, pero no sé qué? Mm. O sea, estás sanando, estás un duelo. Y yo lo he visto mucho en personas muy cercanas a mí que han tenido rupturas de sus esposos, se han separado y aun cuando esta persona les hacía tanto daño físico y Sí. psicológico, y tú dices después que ya están separados, que ya está el contacto cero, y tú los ves llorando. Eso pasa, Yoli. Yo lo he Sí, visto con mis propios porque es ojos. que uno amó o quiso o le tiene aprecio a ese familiar que en Exacto. tu ¿Y sabes caso, qué? Y tú escuchas que hay gente que les dice, pero deja de llorar, pero no sé qué, que esa fue una bendición para ti, que te deja de hayan dejado. pensar. Pero hasta nosotros mismos a veces caemos Sí, en y esos yo creo que errores. no, yo creo que sí es verdad, hay un duelo, Yoli. Sí lo hay. Hay un duelo porque es que estás saliendo de una relación que para ti o para tu mente iba a ser para hasta llegar a Duradera. duradera. Hacemos una pausa en este episodio para recordarles lo importante que es que nos sigan en todas las plataformas. Les recordamos suscribirse en nuestro canal de YouTube Reventando Burbujas y activar la campanita de notificación. También estamos en plataformas de podcast, en Spotify, Amazon Music y YouTube Podcast. No olvides de dejar tus comentarios aquí abajo. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok. Continuamos. Que esa familia que ustedes, ejemplo, si fue el caso de un divorcio y decidieran hacer Exacto. esto, entonces, ¿cuál es la reflexión? Mira lo que acabas de decir, eso es lo importante. Rodéate de personas que en vez de decirte, hey, ¿por qué? Mira, sigue adelante, fue la mejor decisión que tomaste, es para que tú sanes. Si tú sanas, tus hijos van a estar también bien. Porque ¿qué hacemos nosotros como hijos teniendo una madre o un padre a un lado que no está bien? O Claro. sea, vamos a repetir muchas cosas cuando seamos adultos de esto que Sí. observamos. Y yo pienso que uno de verdad sí tiene que rodearse de personas que te apoyen durante este proceso, porque no es sencillo. No. Y muchas veces, como es en mi caso, en el caso que yo vengo contando desde el principio, yo no encontré apoyo en familia. Mi familia no fue mi apoyo, mi familia fue todo lo contrario. Esa es tu familia y la familia, la familia, la familia y Coco la familia. Y yo, no, mamá Coco, no te quiero. Entonces, lo que pasa es que también venimos de una cultura, Drúbal, Latinoamericana. latinoamericana, donde la familia, tú te puedes quitar el pan de la boca por los demás. Ojo, no digo que no vas a ayudar a tu familia en momentos de crisis y nada. Sí, Pero si pasa lo que te pasa a ti, de que tú llegaste a un punto donde dijiste, hey, ya va. O sea, no me siento bien, no estoy cómodo. De una manera u otra siento que se están beneficiando. Puede ser que no sea económicamente, no, pero pero energéticamente. Tenemos un energéticamente, episodio sí. donde hablamos de los vampiros energéticos. Dejemos el enlace por acá porque no solo es económico, Es que no. es que me robaban la energía. Y a veces hasta peor, porque es que no vas a tener la actitud o la manera de poder seguir adelante, Asdrúbal. O sea, Claro. son pesos que llevamos muchas veces que no son nuestros.
Sí, Entonces, este contacto cero, en algunos, también investigando, que ahorita me vino esa idea. esa idea y esa información que vi ayer, y yo dije, hey, en algunos condados de Estados Unidos, legalmente se llama contacto cero a esta restricción de que no te puedes acercar tantos metros a esta persona. Lo que uno ha visto en alguna Investigation Discovery, que Exacto, le ponen una orden de de alejamiento y eso se alejamiento. llama contacto cero. Contacto cero. En Estados Unidos pasó un caso de que el contacto cero fue de una madre a un hijo. Entonces, ¿qué hicieron con esto? Porque el menor estaba sufriendo mucho de este problema psicológico y Ok. esto le acarrió casi ¿Y es un penado, suicidio. Johnny? ¿Es penado? No es penado porque a la madre no la privaron de su libertad, pero sí es sancionado con algunas multas, ¿sí? Ah, Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Estados Unidos o qué ha hecho estos países donde el contacto cero es aplicado entre una madre y un menor de edad? Y que no pueden sacarlo en sí de su casa porque pues económicamente el Estado ve que la madre sí puede seguir allí. Algunos sí lo sacan a albergues o casas de familias que tienen los estados allí como para este tipo de casos. Crearon una aplicación y ellos se comunican. La madre envía, o sea el dinero, sea lo que sea manutención para el colegio a esta aplicación y la aplicación se carga de distribuir todos estos tipos de gastos a donde tenga que ir. ah. Y mira, imagínate qué fuerte, pero a veces es muy necesario. A veces Yo tomar la pienso, decisión de un pero contacto cero con un padre, aunque muchos te digan egoísta, a veces son claro, necesarios, son Adrúbal. necesarios, son total. Yo apoyo eso. Yo apoyo totalmente eso, porque em, a veces te toca, Jolly. O sea, hay personas, y yo lo he vivido en muchos aspectos de la vida, pero el ser homosexual no es sencillo. O sea, te encuentras con mucha gente que es homofóbica Sí, y está en tu misma familia, y lo mejor es contacto cero. O sea, por eso yo ya conocía el término y lo he aplicado, pero obviamente profundizamos más para este tema y nos hemos encontrado con una variedad de conceptos y una variedad una cantidad de variaciones, cuando quizás yo pensaría que mi carga es la más fuerte, no, hay otra que es más dura, que es la de tener claro. hijos, pero volviendo al tema de la idea que tú me planteabas de que esté legalmente establecido, nosotros lo decíamos en el episodio del bullying. ¿Por qué no se hacen algunas leyes? Aquí las hay. Qué bueno que las hay en algunos, hay unos antecedentes y que se puedan aplicar a otros estados, Sí, lo que países. pasa es que muchas veces son letras muertas, Adrúbal. Tú puedes que esté escrito, pero no se lleva a la práctica. Claro. Y muchas veces por el miedo también. En el caso del bullying, por el miedo de que dar conocer mi caso, porque me veo débil ante la sociedad, puede ser. Y el contacto cero también puede ser eso. Muchas veces no nos alejamos o no tomamos esa gran decisión de hacer este contacto cero por el que dirán. Ok. O por el decir, ay, pero te quejas si él te da todo. Creo que hace poco Sí, hablábamos con alguien que nos decía, pero es que yo no entiendo por qué lo dejó si él le daba todo. sí, Entonces, cierto. muchas veces no sabemos que si que nosotros como terceros espectadores lo que vemos es solo eso, que le daba todo, pero bajo él nadie sabe, como ese gran dicho que dicen, nadie sabe la cotera que cae en cada Sí, casa, entonces sí. no podemos llegar a juzgar también, ¿sí? Sí, pero o sea, es tan importante, Yoli, el tener estos conceptos como unas herramientas que podamos utilizar para nuestra vida diaria y Sí. cotidiana. Ahora, yo te pregunto, ahorita que tocaste ese tema, valiente, cobarde, ¿el contacto cero es de valientes o es de Para cobardes? mí es de valiente. Es valiente que tú te pongas de primero, ¿Y qué Asdrúbal. pasa cuando alguien te dice, fuiste un cobarde? Pues ya depende de cada uno, Asdrúbal. Si no estamos bien con nosotros mismos y tenemos una decisión que sí, eso fue lo mejor para mí, no tiene que portarme. Pero si estamos débil de esta debilidad que tenemos tanto, que a veces nos dejamos llevar por eso de lo que nos dicen los terceros, hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a esta recaída o este efecto rebote que pasa. Entonces me Terrible. digan, no, que tú eres una cobarde, una No quisiste, egoísta, no porque quisiste. no luchaste y seguiste ahí, porque esa persona te ama. Pero es lo que ve la persona que está afuera, es el espectador. ¿Quién es el dueño de tu historia? Tú. Claro. ¿Quién es el protagonista? Tú. Y la otra persona que estaban ahí. Muchas veces caemos en el error y me meto en eso porque a veces hacemos comentarios sin saber en realidad lo que está pasando, sea en una relación, sea en una relación de padre y madre. Mira que tengo un amigo muy, muy cercano ¿Sí? de que me comentó hace poco, mira, es que tengo hace un año que no hablo con mi mamá. ¡Ah! Imagínate tú. Él pensó que mi reacción iba a ser, pero es tu mamá, pero Claro. no sé qué. Y yo mismo me reflexiono porque muchas veces también hago estos comentarios
Y me duele a veces mucho más lo que, no es que piensen, sino el comentario, que digo, ay, pero si ellos no saben lo que en realidad está pasando. Y mi respuesta, ¿cuál fue? Tú sabes el por qué tomaste esa decisión. Si Claro, fue lo mejor para ti, tú lo sabes. claro. Si esa relación que es con tu mamá, o sea, mucha gente lo que pasa es que de una vez que digo, no, es que hace un año que no hablo con mi papá o mi mamá, tú, ¡ah! De una vez nosotros reaccionamos, y más latinos, o sea, Claro, ¿y sabes por qué? Porque juzgamos. porque Porque juzgamos, juzgamos señalamos. y señalamos. Entonces, fíjate, ya uno emite Mm, un juicio de valor inmediatamente. Pero, ¿qué sucede? Nosotros como sociedad estamos emitiendo un juicio a cada momento. O exacto. sea, y cuando, ¿qué pasa? A mí me ha pasado mucho porque yo estoy tratando de no juzgar nada, pero caemos, Sí, que como todo me acaba de pasar. Pero que es muy raro cuando tú no juzgas. es raro, es Es muy difícil. raro porque la gente, no, porque la reacción de las personas es como que no le importó. Mira, ya te iba a decir eso. Eso. Mira que yo les digo, bueno, tú sabrás por qué no estás hablando con tu Ajá, mamá. Y él, ajá, pero es que hace un año que no hablo con mi mamá. Y yo, bueno, tú sabes el por qué tú tomaste decisión. Si te sientes ahora mejor, pues mira, esa es la conclusión. Y me sí, dice, Yoli, pero es con mi mamá la que no estoy hablando. No me vas a decir nada como dicen todos. Me le dije, yo conozco a las dos personas, tanto a la claro. mamá como a él. Y yo digo, cada quien tiene su versión de los hechos, ¿no? Pero en realidad el que sabe qué pasó fueron ellos dos. O sea, Y nadie y más tiene nadie derecho a sabe juzgar. lo demás. Entonces, al principio sí, cuando yo más o menos me enteré de lo que estaba pasando, yo entré en mi mente, pero es la mamá, ¿cómo uno le va a hacer eso a la mamá? Y Sí, uno comienza a pensar todo eso y rebobinar. Y será que el hermano o la hermana, porque tiene hermano, no hablaron con él? A ver, ¿por qué? Y yo digo, hey, ya va. O sea, el único que sabe son las personas que están ahí, ese feedback que tuvieron entre esas personas. Y así igual pasa con relaciones de pareja, de amigos. O de sea, a amigos. veces tú dices, pero si eran amigos de preescolar y ya no. Bueno, Pero ya se algo acabó y pasó. nadie tiene derecho a juzgar y nadie debería estar pendiente de qué sucedió. O sea, lo mejor, si alguien te llega con un problema de este tipo, de esta índole, lo mejor es no juzgar y hacer eso. O sea, ¿sabes? Bueno, estoy aquí para apoyarte. Exacto. Y a veces, a veces necesitamos solo que nos escuchen, Asdrúbal. Claro, Y sin entonces, ser juzgado. sin ser juzgado. Un consejo es muy distinto, pero en este caso, en estos casos hay que también tener mucho cuidado qué consejo vamos a dar. Yo creo que es algo que yo aprendí. Un consejo que le doy a todo es que no den consejos. Muchas veces Sí, consejos son mal interpretados y podemos sí. llegar a creer que está pasando algo más, ¿sí? Me ha pasado y entonces creo que lo hablábamos hace poco también en estas conversaciones de la coquita del mediodía. Es que Dijéramos, no nosotros sé, hacemos producción y eso. creo que vamos a hacer un sketch de 10 minutos que se llama La Coquita del Mediodía. Entonces, muchas veces por hablar claro o dar un consejo, las personas malinterpretan estas Sí, intenciones. Entonces, sí. hay que tener también mucho cuidado. Aunque muchas veces sí necesitamos que sea esa palabra apoya y sigue, tú lo puedes. Podemos Pero, decirlo, ¿por qué no? pero a veces yo pienso que lo mejor es no dar consejos. De verdad, sinceramente. No lo den. Porque, Jolly, lo que yo hice para mí, para lograr lo que yo estoy, para estar para donde estoy, fue lo que me funcionó a mí. Exacto. Y lo que te va a funcionar a ti no es Es lo mismo que totalmente me funcionó a distinto. mí. Entonces yo no te puedo dar un consejo. ¿Sabes qué, Julie? Mira, sabes, tú deberías hacer esto, deberías presentarte. Eso no es parte de ti, no es parte de tu camino, no es parte de tu personalidad. Y no es parte de mi proceso para crecer. O sea, Entonces, no den consejo a nadie. Estén para apoyar, para estén para escuchar, escuchar, para, estén para, para para decirle, hacer esa barra con que ajá, se hace así, estén "Ey, tú para puedes". decirle, detente, no lo hagas. No, por ahí no, no te tires. No, pero no para ser la persona que le diga a otros qué hacer, porque no les va a funcionar. Mira que ya estando como de la otra moneda o de la otra cara de la moneda que me han aplicado el contacto cero, al principio uno como de ese otro lado uno se tiene que analizar, o sea, no todos lo hacen, creo que no todos lo hacen, tampoco me digo que soy la persona más madura del mundo, pero también uno tiene que estudiarse, Asdrúbal, si uno le hacen ese contacto cero y Claro. ver si ha sido muy frecuente el por qué. A mí solo una sola persona me lo ha hecho y analicé muchas cosas del por qué me lo hizo y dije, hey, tengo que mejorar ciertas cosas, pero también yo dije, ¿me lo está haciendo en realidad el contacto cero o es un narcisista que quiere manipularme? Entonces hay que tener mucho, mucho Hay que cuidado con tener eso. ojo y vista pendiente con esas actitudes, con Muchísimo las relaciones cuidado. interpersonales Sí. que nos hacen daño.
Por último, en la investigación tenemos algunas preguntas comunes que surgen cuando se habla de contacto cero. Muchas personas se preguntan si el contacto cero es cruel o egoísta, pero debemos recordar que nuestro bienestar emocional es nuestra prioridad. Otras personas pueden sentirse incómodas con el contacto cero y tratar de hacer que cambies de opinión, pero es importante mantener tus límites, priorizar tu salud mental y emocional. Mira que es lo que yo te decía, cuando yo he hecho contacto cero, la otra persona que yo le he hecho el contacto cero trata de hacer esto. O sea, hey, pero ¿por qué? Hablemos, Vamos a podemos solucionar. solucionarlo. Y tú no, o sea, tomaste una decisión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando me lo han hecho a mí, yo digo, hey, si esa persona no se sentía bien, sea de laboral, sea amistad, porque me pasó más que todo fue como con una amistad, creía yo que era una amistad. Yo digo, hey, o sea, si no se sentía bien, ¿por qué voy a ir yo atrás? Hey, pero ¿por qué? Entonces también de la otra persona, si en realidad no estaba haciendo contacto cero, va a decir, hey, pero en realidad no me valoraba, no me buscó. Claro. Entonces no es un contacto cero, no estás mal, es tu ego que está diciendo, vamos a ver si en realidad le importa a esta persona. Entonces hay que tener cuidado. Sí, yo pienso que hay que ser muy estratégico cuando vayamos a aplicar esta técnica, porque como todo lo que hemos dicho desde el minuto uno, o sea, primero se toma, cuando tú tomas la decisión, es porque ya identificaste que hay una relación tóxica o hay algo que te está haciendo daño. Segundo paso es hacer las cosas con firmeza, eliminarlo y no dejar ni rastro de esperanza para esa persona. Ya después se determinará dependiendo del caso, si es familiar, si es amistad, si es una pareja, si hay hijos de por medio, o sea, todos los parámetros que van a Sí, establecer si va a ser por siempre o por un todo determinado tiempo. momento. Y cuando se haga, hacerlo, así te lluevan las críticas, Ujú. así vengan personas y te digan, mira, lo que pasa es que me enviaron para hablar contigo, O para no, mira que me lo mediar, encontré en una reunión. para mediar, vine para mediar y nada, cero es cero, no, Cero. ni siquiera me hables nada de, o sea, es más, puedo cortar esa amistad porque tiene relación con esa otra persona, ¿sí me Creo que tú entiendes? me lo comentaste una Sí, vez que habías hecho eso yo con un lo hice. amigo que tenía en común con una persona que hiciste contacto. Bueno, no lo hablábamos de contacto cero, sino que te alejaste de esa Sí, persona. y yo perdí Y Rofnate, amistades, y o sea, y perdí amistades valiosas que yo quería mucho, o sea, unas amistades que yo quería mucho y que esa persona después me recriminó porque lo había hecho. Yo le dije, pero es que no podía, porque tú eres, o sea, tú eras el vehículo a través de que esa exacto, persona llegaba a mí exacto, y yo no lo podía permitir porque eso me hacía daño a mí. Entonces mi prioridad, lastimosamente, no es establecer, no es mantener mi amistad contigo, mi prioridad es mi salud mental. exacto. Mira Suena que egoísta. suena egoísta, pero no lo es. Mira que muchas personas aplican esta técnica del contacto cero a través de ruptura, sea buena o no. Y hay personas que no, que mantienen contacto con ese ex o esa expareja, sea esposo, que no tienen hijos en común, y también está bien. O sea, Pero es que ya hay, o son sea, decisiones que uno yo toma. pienso que si tú mantienes una relación con un ex, amigo, pareja o lo que sea, es porque todo está bien. O sea, Colocando los límites ya y de respeto sanó, como sí, ya siempre, sanó, exacto. no hay nada. Hablamos de que contacto cero es cuando hay realmente un daño profundo Exacto. a tu salud Muchos mental. psicólogos en lo que investigué le decían eso, o Yo sea, no es puedo tan andar, mal usado el término, claro, yo no puedo porque andar tampoco que, de dejando ejemplo, nuestro amistades. director me vio mal hoy porque yo dije la Ajá, palabra 2 veces, entonces yo no, ya, claro. contacto cero. Contacto cero para él. Contacto cero. No, Claro, o sea, no. hay que saberlo No es que también. eso haya pasado hoy, no. No, que dije 2 veces, ¿no? Pero, Entonces yo dije, no, entonces hay que saber también cuándo aplicar. O sea, tenemos tanto desconocimiento no, de todo y que esto. también hay que saberlo manejar, porque esto, lo que acabo de decir, bueno, sí, mira, corté una amistad que no tenía nada que ver, pero era el vehículo. Eso no se puede hacer todo el tiempo. No. Sí, Eso. porque imagínate Ajá, entonces en la vamos, esquina, uno o es sea, no, solo. vamos, No, pues yo como tengo 3 amigos hago más eso, yo no he nada, dado o sea, nadie. más nada, no Y vamos a ese tener, celular que está no, 2 veces, pues el mío, el que solo pongo en el cinco. hueseco. Ahí yo ahí con el... No, no se puede, no. Hay que saber manejar las Sí, relaciones interpersonales, hay que saber cuándo hacerlo, hay que tener la madurez necesaria para hacerlo, pero hay que hacerlo. Es una sí, es herramienta. una herramienta. Es una Y hay herramienta. que respetarlo tanto y como terceros espectadores hay que respetar a estas personas que han tomado la decisión de realizar contacto cero y también nosotros como personas que le aplican el contacto cero también tenemos que respetarlo.
Sí, claro. Tenemos que respetarlo y no ser ese el tuki, 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 que el por qué no. Si la otra persona tomó la decisión, pues aceptémoslo. Quien quita ese contacto cero no sea de por vida y quien quita que ese contacto cero sea la vía para que esta persona sane y después tengan una muy buena relación, sea de amigos, sea de familia. Lo mejor es no poner expectativas en eso. Exacto. Pero eso será para otro episodio donde hablemos de las expectativas, porque este ya está terminando y ya podemos decir que las conclusiones de este episodio. Respetar el contacto cero. Sea que lo apliques tú o sea que lo aplique una persona que esté muy cerca y de brindarle el apoyo. Yo pienso que es una herramienta que hay que saberla aplicar, hay que buscar información, pero el día que la hagas y el día que la desees aplicar, se aplica con firmeza y como las cosas como son. Así de Y simple. borra de todo. Sí, señor. Bueno, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Mira, muy interesante, Asdrúbal. Cuando Sí, comencé a leer de este capítulo, de este episodio que traíamos, salieron tanta información que yo digo, hey, tenemos tantas herramientas, porque aparte sí, de contacto cero me salieron muchas más, como sí. este de contacto choque, que yo digo, Dios mío, ¿quién hace eso? Pero lo hacen. Hay gente que lo Entonces, hace. mira, es súper importante traer de estos temas que nos reviente esa burbuja de información que no Así tenemos. es. Entonces, gracias a toda nuestra comunidad que cada día somos más y que Sí, nos comentan estos videos y estas ideas que traemos semana tras semana. Recuerden todos los miércoles y y domingo de domingos. cada semana. Y recuerden, en este episodio le daremos un saludo a Nati ¿De César? de, de Césares y Ajá. a... Daniel Pérez Casen, que nos han comentado en videos anteriores. Si quieren que los saludemos, dejen sus comentarios y cuéntenos sus historias. Sí, A ver si algunos han sufrido de contacto cero o ustedes han aplicado contacto cero. Queremos leerlo. entonces nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.